Buen día, licenciado, y buen día, compañeros. Nosotros somos el grupo número 2 del curso de Normas Internacionales de Auditoría en la maestría en Estándares Internacionales de Contabilidad y Auditoría que se imparte en la Universidad Mariano Gálvez de Guatemala. El día de hoy nosotros tenemos el gusto de presentarles la NIA 300, la cual es la planificación de la auditoría de estados financieros. Los integrantes de nuestro grupo son Ricardo Javier Hernández, Jorge Luis González y su servidor Óscar Gabriel Reyes López. Como primer punto en este video tenemos el alcance de la norma. Esta nos indica que el alcance de esta norma se trata de la responsabilidad que tiene el auditor de planificar la auditoría de los estados financieros de una entidad. Esta norma está redactada en el contexto de una auditoría recurrente. Es por ello que las consideraciones adicionales de un encargo de auditoría en su fase inicial figuran separadamente en otras normas. Como siguiente punto, continuando con el video, tenemos el funcionamiento y el momento de la realización de la planificación. Esto nos indica que la planificación de una auditoría implica el establecimiento de estrategias globales de auditoría en relación con el encargo y el desarrollo de un plan de auditoría. Una planificación adecuada favorece la auditoría de estados financieros en varios aspectos. Algunos de los aspectos que favorecen al auditor y que la norma nos indica que nos podría ayudar y nos da ejemplos sobre ellos es que le ayuda al auditor a prestar una atención adecuada en las áreas importantes de una auditoría. También le ayuda al auditor a identificar y resolver problemas potenciales oportunamente. También nos dice que ayuda al auditor a organizar y dirigir adecuadamente el encargo de auditoría de manera que éste se realice de forma eficaz y eficiente. Facilita también a la elección de los miembros del equipo del encargo con niveles de capacidad y competencia adecuadas para responder a los riesgos previstos en la auditoría, así como la asignación apropiada del trabajo a dichos miembros. También nos dice que facilita la dirección y supervisión de los miembros del equipo del encargo y la revisión de su trabajo. Y también nos dice que facilita, en su caso, la coordinación del trabajo realizado por los auditores de componentes y expertos. Continuando con el video, tenemos los aspectos importantes de la planificación de la auditoría. En este caso, la norma nos indica que tenemos la naturaleza y la extensión de las actividades de planificación. Y nos dice que estas variarán según la dimensión y la complejidad que se tenga por parte de la entidad, la experiencia prevista o previa con la entidad de los miembros claves del equipo del encargo que se tengan en auditorías que se hayan realizado anteriormente y los cambios en circunstancias que se produzcan durante la realización del encargo de la auditoría. La norma también nos indica que la planificación no es una fase diferenciada de la auditoría, sino más bien es un proceso continuo y repetitivo que a menudo comienza poco después de la finalización de la auditoría anterior y continúa hasta la finalización del encargo de la auditoría actual. Por eso anteriormente pudimos ver en el alcance que nos indicaba que esta norma se aplicaba a auditorías recurrentes y no a auditorías iniciales que se realizaban en una entidad. Para continuar, también la norma nos dice que la planificación, sin embargo, incluye la consideración del momento de realización de determinadas actividades que el auditor debe realizar y procedimientos que deben finalizarse antes de la aplicación de los procedimientos de auditoría posteriores. Un ejemplo que podemos encontrar es que la planificación incluye la necesidad de considerar, antes de la identificación y valoración por parte del auditor de los riesgos de incorrección material, cuestiones claves como los procedimientos analíticos que va a aplicarse como procedimientos de valoración de riesgo, la obtención de conocimiento general del marco normativo aplicable por la entidad y del modo en que la entidad está cumpliendo dicho marco. También podemos encontrar la determinación de la importancia relativa, la participación de los expertos de auditoría y la aplicación de otros procedimientos de valoración de riesgo. También nos indica la norma que el auditor puede decidir
discutir elementos de planificación del riesgo con la dirección de la entidad para facilitar la realización y dirección del encargo de la auditoría. Un ejemplo que nos indica la norma es coordinar alguno de los procedimientos de auditoría planificados con el trabajo del personal de la entidad. Entonces podemos decir que estas discusiones ocurren con frecuencia. La estrategia global de auditoría y el plan de auditoría son responsabilidad del auditor, no de la dirección de la entidad. Al discutir las cuestiones incluidas en la estrategia global de la auditoría o en el plan de la auditoría, hay que poner atención para no comprometer la eficacia de la auditoría. Un ejemplo de esto es discutir con la dirección la naturaleza y el momento de realización de los procedimientos de auditoría. Detallados pueden comprender la eficacia de la auditoría al hacer demasiados predecibles los procedimientos de auditoría. Entonces podemos llegar a una conclusión en la que podemos decir que el momento de la planificación de la auditoría conlleva muchos de los aspectos importantes a realizar antes de entrar de lleno a realizar una auditoría. También podemos llegar a una conclusión en la que cada uno de los aspectos de la planificación son responsabilidad del encargado de la auditoría, más no bien de la dirección de la entidad. Es por ello que el auditor no puede eximir responsabilidades al momento de realizar la planificación y realizarla adecuadamente. Esto es importante, ya que en esto podemos desglosar la naturaleza y también en los momentos en que una auditoría se puede extender, los cuales debemos de tener en cuenta para el momento de llevar la auditoría, y que también es importante establecer desde un principio cada uno de los aspectos importantes para que no se tengan improvisaciones en el momento de estar realizando la auditoría, sino que más bien desde un principio se haya dejado detallado cada uno de los aspectos que se van a llevar a cabo y se desarrollarán en el momento de realizar dicha auditoría. Y también tenemos el objetivo que tiene esta norma. El objetivo de esta norma es planificar la auditoría con el fin de que sea realizada de manera eficaz y, como veníamos viendo anteriormente, de manera adecuada, para que ésta pueda llevarse a cabo en los momentos precisos y que no se incurran con retrasos en dicha auditoría. Requerimientos. Entre los requerimientos que esta norma nos da están los siguientes: la participación de miembros clave del equipo del encargo. Este requerimiento nos indica que el socio del encargo y otros miembros clave del equipo del encargo van a participar en la planificación de la auditoría, que va a incluir la planificación y la participación y la discusión entre los miembros del equipo del encargo. Esto nos va a permitir utilizar la experiencia y conocimientos que ellos tienen y, por lo tanto, nos va a mejorar la eficacia y la eficiencia del proceso de planeación. El segundo requerimiento son las actividades preliminares del encargo. Esto nos indica que el auditor va a llevar a cabo las siguientes actividades al comienzo del encargo de la auditoría actual, que va a ser la aplicación de los procedimientos requeridos por la NIA 220, que son relativos a la continuidad de las relaciones con clientes y el encargo específico de la auditoría. La evaluación del cumplimiento de los requerimientos de ética aplicables, que están incluidos los relativos a la independencia de conformidad con la NIA 220. El establecimiento de un acuerdo de los términos del encargo, tal como lo requiere la NIA 210. Esto nos va a indicar que le va a facilitar al auditor la identificación y la evaluación de los hechos o las circunstancias que pueden o podrían afectar negativamente la capacidad de planificar y realizar el encargo de auditoría. También la realización de estas actividades preliminares del encargo va a permitir al auditor planificar un encargo de auditoría de forma que, por ejemplo, el auditor va a mantener la independencia y las capacidades necesarias para realizar el encargo, que no va a haber cuestiones relativas a la integridad de la dirección que puedan afectar a la disposición del auditor para continuar con el encargo.
que no se produzcan malentendidos con el cliente con respecto a los términos del encargo. La consideración por parte del auditor de la continuidad de los clientes, de los requerimientos de ética aplicable, incluidos los relativos a la independencia, tienen lugar a lo largo de todo el encargo de auditoría, en la medida en que se van a producir las condiciones y los cambios en las circunstancias. La aplicación de procedimientos iniciales relativos tanto a la continuidad de los clientes como a la evaluación de los requerimientos de ética aplicable. El encargo de auditoría actual va a requerir que se hayan completado antes de realizar otras actividades significativas del encargo de la auditoría actual. Con respecto a encargos de auditoría recurrentes, dichos procedimientos iniciales a menudo se producen poco después de la finalización de la auditoría anterior. El otro requerimiento que nos indica esta norma están las actividades de planificación. Esta nos va a indicar que el auditor va a establecer una estrategia global de auditoría que va a determinar el alcance, el momento de la realización y la dirección de la auditoría, y que va a guiar el desarrollo del plan de la auditoría. Para establecer la estrategia global de auditoría, el auditor va a identificar las características del encargo que definen su alcance. En el siguiente punto, el auditor va a determinar los objetivos del encargo en relación con los informes a emitir con el fin de planificar el momento de la realización de la auditoría y la naturaleza de las comunicaciones requeridas. En el siguiente punto nos indica que el auditor va a considerar los factores que según el juicio profesional que él tenga sean significativos para la dirección de las tareas del equipo del encargo. El siguiente punto considerará los resultados de las actividades preliminares del encargo y si es relevante el conocimiento obtenido en otros encargos realizados. El siguiente punto nos indica que va a determinar la naturaleza, el momento de empleo y la extensión de los recursos necesarios para realizar el encargo. Dentro del proceso del establecimiento de la estrategia global de auditoría, va a facilitar al auditor la determinación después de haber finalizado sus procedimientos de valoración de riesgo en cuestiones como las siguientes. Que va a emplear los recursos en áreas de auditoría específicas, tales como la asignación de miembros del equipo con la adecuada experiencia para las áreas de riesgo elevado o la intervención de expertos en cuestiones complejas. Nos indica que también la cantidad de recursos que va a asignar a las áreas de auditoría específicas, tales como el número de miembros del equipo asignados a la observación del recuento de existencias en centros de trabajo que resulten materiales. La extensión de la revisión del trabajo de otros auditores en el caso de auditorías de grupos o las horas del presupuesto de auditoría que se asignan a las áreas de riesgo elevado. El momento en que van a emplearse dichos recursos, por ejemplo, en una fase intermedia de la auditoría o en una fecha de corte clave. El modo en que se gestionan y dirigen y se van a supervisar dichos recursos. Por ejemplo, el momento en que se espera que se van a celebrar las reuniones informativas y de conclusiones del equipo, en la forma prevista de las revisiones del socio y del gerente del encargo, que van a ser dentro o fuera de la entidad, y si van a llevar a cabo revisiones de control de calidad del encargo. Consideraciones específicas para las entidades de pequeña dimensión. Esto nos va a indicar que en el caso de ser auditorías de entidades de pequeña dimensión, un equipo del encargo muy pequeño puede realizar toda la auditoría. En auditorías de este tipo de entidades que va a intervenir solo el socio del encargo, que puede ser un profesional que va a ejercer de manera individual o un miembro del equipo del encargo. Con un equipo pequeño es más fácil la coordinación y comunicación entre sus miembros. Muy bien, continuando con el desarrollo de la NIA 300,
En las actividades de planificación, ¿verdad? Pues encontramos de que el auditor pues desarrollará un plan de auditoría en el que deberá de incluir una descripción de los siguientes elementos, ¿verdad? Número 1, la naturaleza, el momento de realización y la extensión de los procedimientos planificados para la valoración de riesgo. Esto de conformidad con la NIA 315. También pues deberá incluir lo que es la naturaleza, el momento de realización y la extensión de procedimientos de auditoría posteriores planificados relativos a las afirmaciones. Esto de conformidad con la NIA 320, ¿verdad? Como nos podemos dar cuenta, pues esta norma nos refiere a otras normas, ¿verdad? Por lo cual tenemos que tener conocimiento de varias normas para poder tener una buena aplicación, ¿verdad? También pues nos indica que debemos agregar otros procedimientos de auditoría planificados cuya realización se requiere para que el encargo se desarrolle pues conforme a las NIAs. También pues nos indica de que el auditor podrá actualizar y cambiar pues cuando sea necesario, ¿verdad? En el transcurso de la auditoría, pues la estrategia global de auditoría y el plan de auditoría, ¿verdad? Como se podrán dar cuenta, pues la norma no menciona una periodicidad en la que deberá hacerse esta evaluación, sino que nos menciona que pues se podrá hacer cuando sea necesario, ¿verdad? A su vez, pues nos indica que el auditor deberá de planificar la naturaleza, el momento de realización y la extensión de la dirección y supervisión de los miembros del trabajo del equipo del encargo, así como la revisión de su trabajo, ¿verdad? El auditor también deberá de tener en cuenta esto, ¿verdad? Deberá de establecer los momentos en los que hará y hasta dónde llegará y cómo va a dirigir los procesos de supervisión del equipo del encargo, ¿verdad? Ya que como pues bien tenemos conocimientos, en la mayoría de las ocasiones son varias personas las que se involucran en un encargo de auditoría, ¿verdad? Ahora bien, la NIA 300 nos menciona la documentación. Pues en esta parte lo que indica es de que el auditor incluirá en la documentación de la auditoría la estrategia global de auditoría, el plan de auditoría, así como cualquier otro cambio significativo que se haya realizado durante el encargo de auditoría en la estrategia global de auditoría o en el plan de auditoría. Asimismo nos pide que se coloquen los motivos por el cual se llevaron a cabo dichos cambios, ¿verdad? Para tener en cuenta de que no todos los cambios se harán por los mismos motivos, ¿verdad? Es que nos solicita esta parte. Y también pues por último nos da unas consideraciones adicionales en los encargos de auditoría iniciales, ¿verdad? En esta parte pues nos indica de que el auditor realizará las siguientes actividades antes de empezar una auditoría inicial. Es como primer punto nos menciona que la aplicación de los procedimientos requeridos por la NIA 220, estos pues relativos a la aceptación de las relaciones con clientes y el encargo específico de la auditoría. Asimismo pues faculta al auditor para que éste pudiera tener contacto con el auditor predecesor. Esto pues si hubiera habido un cambio de auditor, ¿verdad? Esto pues obviamente siempre en cumplimiento de los requerimientos de ética aplicables, ¿verdad? Asimismo pues tenemos que tomar en consideración de que en la parte de la planificación de la auditoría pues veremos todo lo relacionado con los documentos de propuesta de auditoría, así como la aceptación por parte de la gerencia, ¿verdad? También tendremos que llevar a cabo procesos pues analíticos, también pues un mejor entendimiento y conocimiento de la entidad a la cual se les realizará la auditoría, ¿verdad? Así como también pues tener en cuenta todos los requerimientos legales que les sean aplicables pues a la entidad a la cual se le
practicará, a la cual se le realizará el encargo, ¿verdad? A continuación veremos un ejemplo de cómo se realiza pues una planificación de auditoría, ¿verdad? Pues como podemos ver desde un inicio, ¿verdad? Comenzamos con pasos que nos ayudarán a tener un mejor entendimiento de la entidad, ¿verdad? En este caso pues sería identificar la compañía, ¿verdad? Ver a qué se dedica, en sí qué tipo de entidad, ¿verdad? Cómo está constituida legalmente también, ¿verdad? Pues aquí es donde tenemos que tener en consideración de que debemos agregar los documentos pues de que respalde cómo está constituida, ¿verdad? También pues una descripción de los propietarios y de alta dirección, ¿verdad? Identificación de las posibles negocios u otras empresas relacionadas que puedan existir con la empresa a la cual se le prestará el servicio de auditoría. El paso que les mencionaba anteriormente, ¿verdad? En el que podemos identificar si han habido auditores anteriormente, ¿verdad? Esto nos ayuda, ¿verdad? A ir conociendo un poco mejor la entidad, ya que mientras tengamos mejor conocimiento de la entidad, pues así también será mejor el encargo de auditoría, ¿verdad? También pues si ésta tuviera relaciones o cómo se manejan las relaciones con las entidades públicas, privadas y las financieras. También vamos a describir los servicios que se les van a prestar, ¿verdad? Y asimismo pues el uso que le entregará, el uso que harán ellos del informe que posteriormente se hará, ¿verdad? Luego pues también debemos de ir conociendo cómo manejan ellos sus relaciones con los proveedores. En este ejemplo pues se toca el tema de los días crédito, ¿verdad? Es lo que nos mencionan acá. Así mismo si han tenido algunos cambios o no, ¿verdad? Y pues nos muestra también que es bueno hacer un cuestionario de aceptación del cliente, ¿verdad? En el que la firma pues de auditoría conteste ciertas preguntas para ver si es factible o no el que pueda aceptar el encargo, ¿verdad? Por último pues vemos si se acepta o no se acepta. Eso pues en base a las preguntas anteriormente planteadas y contestadas. También es importante tener cómo se organiza el personal, ¿verdad? Si tuviera partes vinculadas y también la manera en la que está financiada la compañía. También un control, bueno, aquí es donde se hará la evaluación de los riesgos, ¿verdad? Como se les mencionaba. Aquí lo podemos ver, evaluación del riesgo en el muestreo del cumplimiento del control interno, ¿verdad? Seleccionamos ciertas partes puntuales luego de haber hecho la evaluación y tenemos que vaciar de si representan un riesgo alto o un riesgo bajo, ¿verdad?